de Dios. El comentarista famoso Matthew Henry, que hizo su comentario bíblico que lleva su nombre, fue asaltado por unos ladrones que le robaron su cartera. Él escribió lo siguiente en su diario: Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes había sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía yo, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo a quien asaltaban y no yo quien estaba asaltando. Fueron las palabras de Matthew Henry. Qué tremendas palabras. Vamos, siguiendo con esta serie acerca de los pensamientos y siguiendo, hermanos, en esa dirección, los pensamientos al Señor para caminar en este año 2021, caminando con Dios. Cuán importante, hermanos, es que si vamos a caminar con Dios, nuestros pensamientos vayan alineados con Él. Dijo el profeta Isaías, allá en su libro, capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová, son como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, gracias por el tiempo de oración, que como oraba el hermano Francisco, que su palabra llegue a nuestro corazón, que meditemos. Que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino que estemos meditando en su palabra. Cuán importante es meditar en su palabra para que actuemos conforme a la mente de Cristo. Bendícenos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, siguiendo con esta serie, la vanidad de los pensamientos. Quiero que veamos, hermanos, acerca de eso, de la vanidad de los pensamientos. Hermanos, primeramente, vemos, en primer lugar, quiero compartir con ustedes, la incapacidad o nuestra incapacidad espiritual para tener pensamientos santos y buenos. Dios dice, hermanos, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Hermanos, muchas veces, hermanos, por naturaleza el hombre no piensa en la forma que Dios piensa. Dios dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Y aunque muchos de nosotros, aunque nosotros hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, muchos de nosotros no hemos aprendido todavía a adquirir el pensamiento de Dios, porque ese es un proceso. Ese es como lo que la Biblia llama la estatura de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros. Que nosotros, hermanos, estemos en su palabra, hermanos, para actuar conforme a lo que Él quiere que nosotros actuemos. El hombre por naturaleza no piensa de forma, hermanos, en que Dios piensa. Carecemos de la capacidad para iniciar y extraer pensamientos que sean considerados santos y útiles para todos los aspectos de la vida, conforme a la voluntad de Dios, conforme Dios piensa. Un corazón santificado, un corazón, hermanos, de un creyente que ha sido santificado, que ha sido lavado, hermanos, en la sangre de Cristo, puede desarrollar los afectos hacia la verdadera
gracia de Dios. Puede desarrollar y va a desarrollar una persona que ha nacido de nuevo, va a desarrollar pensamientos y meditaciones santos y verdaderos por aquellos tratos y conforme va su crecimiento espiritual y conforme va su vida espiritual. Por eso, mi hermano, es importante que meditemos en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es importante que meditemos en el trato de Dios para con nosotros. Muchos de nosotros nos ponemos a pensar, y ahora que crecimos, por esta razón era que mi papá me decía esto, o por esta razón era que mi mamá me decía aquello. Por eso mi mamá no me dio todo, por eso me enseñó a trabajar. Y al principio, en nuestra infancia, no entendíamos las cosas, porque teníamos otro pensamiento. Pero conforme va creciendo el individuo, la persona, puede adquirir entonces el entendimiento porque su papá o su mamá le decían esto o aquello. Y así pasa con nosotros. Muchas veces, hermanos, no entendemos todo en la vida cristiana, no entendemos las cosas que vienen a nuestras vidas y no la entendemos porque no hemos madurado. Y el plan de Dios es que maduremos. Ahora, hay algunas personas que, aún siendo mayores, hermanos, como que no maduran. Estoy hablando en la parte física. Y ese mismo ejemplo lo traigo a la parte espiritual. Hay creyentes que pasan tiempos y tiempos y no crecen, nada más no crecen. Tienen una mente carnal, una mente terrenal. No, hermanos, Dios quiere que tengamos la mente de Cristo. Amén. Dios quiere que desarrollemos una vida, hermanos, y una mente, hermanos, una mente espiritual. Y así como vemos, hermanos, personas y familiares o conocidos que nunca han aprendido, son tan necios, son testarudos, no atienden el consejo. Ya ahí el papá, la mamá están ancianos, ya están viejos y a él le dice, pero y no atiende el consejo el hijo, la hija y siguen una vida errante. Así muchas veces pasa con el cristiano. No atiende el consejo, no busca y no se alinea a la dirección de Dios. Pero si vemos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tuvo, hermanos, experiencias y meditaban en las cosas, hermanos, en las cosas espirituales. A lo largo de los 4 evangelios que hablan sobre la vida de Cristo, lo podemos ver, hermanos, en diferentes lugares y en diferentes situaciones, con diferentes personas, y siempre buscaba, hermano, llevar a las personas a Cristo, a su Padre Celestial. En una ocasión le llegó un hombre preguntándole sobre sus milagros, aquel hombre llamado Nicodemo. Muchos sabremos quién es Nicodemo. Fue aquel hombre que cuando le preguntó sobre los milagros que Jesús había hecho, él le dice: de cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede ver ¿qué cosa? El reino de ¿quién? De Dios. En otra ocasión se dirigía para la ciudad de Galilea y se encontró en el pozo de Jacob a una mujer y dice que él empezó a hablar acerca del agua de vida que él podía darle. Siempre estaba pensando, hermanos, en las cosas espirituales. Siempre estaba pensando en las cosas eternas. Nuestro Señor Jesucristo. Y sabe qué, hermano, podemos también ver la vida de Adán cuando estuvo en el huerto de Edén, en ese estado de inocencia, cuando aún no había pecado. Podía ver a Dios en cada cosa, en cada parte de la creación. Dios bajaba y hablaba con él y él tenía un compañerismo con su Dios antes de caer en pecado. Pero una vez cae en pecado Adán, su mente fue afectada y su pensamiento y su relación con Dios fue afectada. Entonces, hermanos, si hay algo que afecta nuestra mente y nuestro corazón para pensar en Dios, es el pecado. Nosotros, hermanos, si hemos nacido de nuevo, debemos desarrollar, hermanos,
mentes y pensamientos enfocados solamente en Dios, en Dios. El salmo que acabamos de leer, hermanos, vaya conmigo una vez más allá al Salmo 107, vaya por favor, Salmo 107, versículo, note el versículo 1, el salmista dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él está diciendo, alabad a Jehová porque para siempre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, tenemos que alabar a Dios. Tenemos que adorar a Dios. Una persona que está meditando en Dios va a alabar a Dios. Yo no puedo nada más concebir, hermanos, cómo gente está en la iglesia y no canta a Dios. Ahí está con los chicles. Yo no puedo concebir, hermanos, aún en casa, hermanos, no está en la iglesia, pero está en la casa. Usted debe estar alabando a Dios, debe estar prestando atención a lo que se está cantando, porque está pensando en Dios. Y él dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y se va, acabamos de leer todo ese Salmo 107 y pudimos ver cada uno de los detalles de aquellas personas que estuvieron en el desierto, caminando por ciudad donde no había donde vivir, hambrientos, sedientos, y clamaron a Dios y Dios les suplió. Y ellos alabaron a Dios. Los que estaban en el mar y vieron cómo se levantó la tempestad tan alta que esas olas subían como hasta las nubes y luego bajaban como un abismo, y toda su ciencia, toda su destreza para manejar el barco era inútil. Clamaron a Dios y Dios los escuchó y alabaron al nombre del Señor. Y así cada una de las circunstancias en que ha estado las personas en diferentes partes, dice, alaban a Dios. Pero termina, hermanos, dice el versículo 42, termina diciendo el salmista, véanlos los rectos y qué, hermanos, y alégrense. Y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá qué cosa, hermanos? La misericordia de quién? De Jehová. Dice aquí, hermanos, ¿quién es sabio? El salmista concluye que los rectos deben ver y extraer pensamientos de consuelo en cada una de estas cosas que deben motivarnos a nosotros a alabar a Dios, a pensar en Dios y alabarlo en nuestros corazones. En el Salmo 92, versículo 5. Note lo que dice el Salmo, capítulo 92, versículo 5. Comparamos este Salmo también con el Salmo 107. El Salmo 92, versículo 5, dice el salmista, cuán grandes son tus obras, oh qué hermanos, oh Jehová. El salmista estaba exclamando, expresando, dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos tus qué, tus pensamientos. Pero dice, hermanos, el hombre necio y el insensato, dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Oh, el sabio, aquella persona que ha nacido de nuevo, dice que él ve y dice, cuán grandes son tus obras. Cuando él lee en la Biblia, dice, cuán grandes son tus obras. Yo nada más esta semana he estado leyendo sobre la vida de José y la vida de Moisés y de Abraham y de Isaac y Jacob, y me sorprendo, hermanos, de esas historias. Las leo una y otra vez. La he leído la Biblia, estoy volviendo a leer la Biblia. De hecho, estoy contento. Una hermana me dijo, una hermana viuda me dijo, pastor, acabo de terminar de leer la Biblia completa por cuarta vez y ya voy a empezar a leer la Biblia nuevamente, toda la Biblia. Esos testimonios me motivan. Y hermanos, la Biblia es un libro que no aburre, que para el que es salvo, para que el que es salvo y lee y entiende y medita porque tiene el Espíritu Santo, es una delicia, es una bendición. Pero dice el insensato, dice, no entiende eso.
se aburre, se duerme, no le gusta la Biblia. El insensato no entiende, el hombre necio no sabe de esas cosas, y mucho menos no va a pensar como Dios. No mirará más allá, no va a extraer ningún pensamiento. Por eso dice, hermanos, cuán grandes son tus obras, oh Dios. Oh, hermanos, pero tenemos una incapacidad para pensar espiritualmente. No hemos aprendido, no hemos desarrollado, hermanos, en nuestro caminar con el Señor, una actitud de pensar y meditar en el Señor continuamente. Vemos, hermanos, en algunos ejemplos. Déjenme preguntarles, ¿cómo se puede ver? ¿Cómo se puede analizar una persona que nada más no ha desarrollado un pensamiento en el Señor, no ha desarrollado que su mente esté pensando en el Señor constantemente? Ahora déjeme preguntarle, si otros te hieren, ¿qué pensamientos vas a tener hacia esas afrentas y hacia esos insultos? ¿Pensamientos de venganza? ¿Pensamientos de cómo vas a devolver el daño? ¿Cómo podemos pensar, hermanos, de una forma correcta? Vaya conmigo, por favor, a ver un ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Cómo pensamos, hermanos? Si estamos pensando en Dios, si estamos pensando continuamente en Dios, vamos a pensar correctamente y aún en tiempos duros, hermanos. A ver, segunda de Samuel 16. Capítulo 16, versículo 7 nos habla del relato de David. David estaba siendo perseguido por su hermano, por su hijo, Absalón. El reino estaba dividido. Los enemigos de David estaban ahí. Salió un tal Simeí, descendiente de Saúl. Pensaba que David estaba sufriendo todo eso por causa de que David había sido desleal con Saúl. Falso. David siempre respetó al siervo del Señor. David siempre fue leal, nunca levantó su mano contra el siervo. Tuvo en varias ocasiones oportunidad para matar a Saúl, pero él respetó, dice, es el ungido de Jehová. Nunca voy a levantar mi mano contra él. Y aquí estaba este hombre maldiciendo a David, según de Samuel 16, versículo 7, y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en la maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Así, si él así maldice, ¿por qué Jehová le ha dicho que maldiga a David? ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas echa mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Note lo que dice, hermanos: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus, ¿qué, hermanos? Por sus maldiciones hoy. Él dijo: Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido. Déjalo que maldiga. Estaba pensando en Dios. Y todas esas acusaciones eran falsas. Pero él dijo: Dios lo ha permitido. Tal vez Jehová mirará mi aflicción y cambiará sus maldiciones por bien. Oh, hermanos, él estaba pensando bien. ¿Qué si hay alguien, hermanos, que nos afrenta? ¿Qué si hay alguien, hermanos, que nos dice qué cosas falsas? ¿Cuál es tu pensamiento, hermano? ¿Pensamientos de venganza? O mejor decir, Dios mirará mi aflicción, mirará las acusaciones, déjalo que maldiga. Dios puede cambiar en bendición esas maldiciones. ¿Ese es tu pensamiento?
Quizás, decía él, mirará mi aflicción y me dará bien por sus maldiciones. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Qué pensamos, hermanos? También, ¿qué pensamos cuando otros caen en juicio de Dios o disciplina de Dios? ¿Qué sale de nuestras mentes? ¿Qué se dispone a salir? ¿Qué pensamientos de juicio? Tal como pasó con los amigos de Job. Ahí empezaron a acusarle falsamente. Tal vez alguien está sufriendo algo. ¿Qué pensamiento tenemos? Esto le pasa porque, mira, no es fiel a Dios. ¿Qué pensamiento tenemos? ¿Qué pecado habrá hecho? Oh, así estaban los amigos de Job. Se conoce la historia de Job. Job fue un hombre que sufrió mucho. Y todo, hermano, realmente era para probarlo. No era por causa del pecado. Ahí lo acusaron y los amigos como los amigos de Job, ¿para qué enemigos? Lo acusaron injustamente hasta no más. Hermanos, ¿qué tipo de pensamientos tenemos cuando vemos que alguien cae en desgracia, cuando alguien sufre? ¿Qué tipo de pensamiento tenemos? A ver, ¿qué pecado tendrá esta persona? Por algo le ha venido esto. No, hermanos, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado para pensar correctamente. Un hombre piadoso, hermanos, cuya mente está santificada y está desarrollando una relación verdaderamente con Dios, tiene otros pensamientos, considera y medita. Vaya conmigo al Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 21, versículo 12. Un hombre, hermanos, que está desarrollando una mente y está desarrollando, hermanos, una relación con Dios, otra vez, en medio de los infortunios de alguien, va a considerar y va a meditar en Dios. Proverbios 21, versículo 12. Considera el justo la casa de quién, hermanos, del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Una persona, hermanos, tal vez es cierto que alguien se ha alejado de Dios y Dios ha traído disciplina, pero en vez de pensar mal, debe decir, Señor, guárdame de no caer en este error. Conocemos de alguien que cayó en un pecado, en vez de chismear y bochinchar, ya sabes que fulano de tal cayó en pecado y esto y lo otro. En vez de decir eso, vaya, mejor póngase a orar y dígale, Señor, guárdame a mí. Que no sea yo que esté haciendo eso. Que no sea yo el que está ahora, que haya defraudado tu nombre, que haya defraudado tu ministerio. Tengamos pensamientos de temor de Dios. Tengamos pensamientos, hermanos, que agraden al Señor. No como los amigos de Job, que estaban acusándolo injustamente. ¿Qué pecado tienes? ¿Acaso le ha venido esto por alguien sin causa? No, ellos no sabían realmente lo que estaba pasando. Ahora, hermanos, ¿qué pensamiento tenemos cuando somos bendecidos materialmente? ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos? Es el de hacer proyectos para vivir cómodamente con las riquezas. Nada más Dios empieza a bendecirnos. ¿Qué pensamiento tenemos? Aquel hombre en el Evangelio de Lucas que dice la Biblia que empezó a acumular riquezas y empezó a tener pensamientos. Ya sé lo que haré con mis graneros, los derribaré y haré unos mayores. ¿Y qué le dice Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces, hermanos, empieza a venirnos bendición. Pregúntese, ¿por qué será que viene esto? Señor, ¿qué quieres con esto? Llegó una bendición. Sí, alégrese, gloria a Dios y alabe al Señor, pero tenga cuidado. Tenga cuidado, hermanos, de hacer planes sin Dios. Tenga cuidado de poner sus ojos en las bendiciones y no en el que da las bendiciones.
Tenga cuidado, hermano, hermana. Más bien piense, hermano, mire, piense como José, hermanos, cuando empiezan a llegar bendiciones. Él le dijo a José, a Faraón, Faraón, son 7 años buenos, pero van a venir 7 años malos. Ten cuidado. Ten cuidado, hermanos. A veces empieza a venir cosas buenas, empezamos a tener bendiciones, salimos un poquito de escasez, nos dieron un aumento de salario y ya estamos haciendo planes. ¿Qué voy a hacer con lo que me sobra? Estamos orando, Dios, dame un poquito un aumento porque estoy ahorcado, estoy ahogado, y ya después tenemos un aumento y ya estamos pensando, ya ese carro que tengo no me gusta. Y me meto en una deuda más grande, y me meto en muebles, y me meto en deudas de electrodomésticos, y luego estoy nuevamente ahorcado. Tenga cuidado cuando las riquezas aumentan. Piense mejor en Dios y no en las riquezas. Dele gracias a Dios, pero piense mejor en Dios, hermanos. Cuando llegan, hermanos, acusaciones y juicios, somos rápidos en llenarnos, hermanos, con pensamientos de quejas, con pensamientos de preocupación. ¿Cómo saldremos de esta situación? ¿Cuáles son los pensamientos, hermanos? ¿Cuáles fueron los pensamientos de Job? Cuando empezó a llegar, hermanos, el infortunio, las malas noticias. Fuego de Dios cayó del cielo y mató todo. Destruyó a tus hijos. Y empezó a traer noticias tras noticias, malas noticias y malas noticias. ¿Cuál fue el pensamiento de Job, hermanos? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe qué, hermanos? Hay gente que se amarga cuando vienen malas noticias. Cuando viene, hermano, tiempos duros, cuando viene disciplina, hay gente que se amarga. Hay gente, hermanos, que se amarga, hermanos. Yo conozco gente que se ha amargado porque Dios le ha llevado a un ser querido en esta pandemia. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que alabar a Dios en todo momento y con todos nuestros pensamientos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo que Dios nos da. Oh, pero muchas veces, hermanos, nuestro corazón no asimila buenos pensamientos como estos, hermanos. No asimila, hermano. Tenemos pensamientos estériles, tenemos pensamientos vanos. Por eso, hermanos, el hombre por sí solo, el creyente necesita desarrollar una vida de adoración al Señor. Necesita desarrollar una vida, hermanos, entregada a su palabra para poder tener pensamientos correctos. Vaya conmigo, hermanos, en segundo lugar, vaya conmigo ahí al libro de los Salmos, Salmos 39, versículos del 1 al 3. En segundo lugar, tenemos la vanidad y pecaminosidad de la mente. Se muestra, hermanos, en nuestra falta de disposición para tener pensamientos santos. La vanidad y pecaminosidad de la mente se muestra en nuestra falta de disposición para tener pensamientos santos y buenos, hermanos. Vaya conmigo al Salmos 39, versículo 1, disculpen, versículo 1 y versículo al 3, hermanos. Dice: yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con mi freno. Entre tanto el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí ¿con qué, hermanos? Con mi lengua. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. ¿En su qué, hermanos, se encendió fuego? En su meditación. ¿Sabes qué, hermano? No dice qué clase de fuego se levantó, pero sí dice que se levantó un fuego, producto de su meditación. Ahora, si nosotros pensamos bien, vamos a actuar bien. Si nosotros pensamos mal, vamos a actuar mal.
Ese mismo fuego que puede encenderse para bien, se puede encender para mal. Pero sabe, hermano, si hay algo que necesitamos encender ese fuego es pensar en el Señor. Meditar en Dios. Pero muchas veces, hermano, lamentablemente, aborrecemos dedicar nuestra mente a pensar en Dios, a pensar en las cosas que son para nuestra paz. Somos como estudiantes, como niños que sus padres le dicen, apréndete la tarea, vaya a la escuela. Y hermanos, por nada más pensar en los juegos, pensar en la distracción, se olvida de lo que es el bien para su vida en cuanto a adquirir conocimiento, en cuanto a adquirir sabiduría, porque tiene sus pensamientos en el juego. Quiero jugar pelota. Ahora los muchachos no quieren jugar fútbol, no quieren jugar basquetbol, quieren pasar jugando PlayStation o juegos de videojuegos, pero nada más en su mente puesta en eso. Y se le olvida que los estudios es mejor. Y así muchas veces pasa con nosotros, hermanos. Muchas veces, hermanos, nosotros no metemos nuestros pensamientos a Dios. Realmente, hermanos, lo que es para nuestra paz, lo que es para nosotros el bienestar, es, hermanos, en las cosas de arriba, pensar en las cosas acerca de Dios, hermanos. Aún la muerte, para algunos la muerte es algo trágico, no, hermanos, aún la muerte, hermanos, pensar en la muerte para un creyente, para un santo, es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estaré con el Señor. Pero para algunos, es algo terrible, porque todas sus aspiraciones y todos sus pensamientos eran nada más aquí en la tierra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Pensar en el cielo, pensar en las cosas eternas, pensar, hermanos, en las cosas realmente que son de valor. Los pensamientos acerca de Dios, hermanos, deben tragarse todos otros pensamientos que no tengan que ver con el Señor. No pueden competir, hermanos, con los pensamientos de Dios. Todo lo demás de este mundo es vano. Sin Dios todo es vano. El salmista dijo, fuera de ti nada deseo. ¿En dónde? En la tierra. Pero es triste, hermanos. La verdad es que nuestros pensamientos de Dios son muy escasos. Nos lleva, hermanos, a veces, hermanos, largo tiempo poder concentrarnos nuestras mentes en Él. Nos lleva, hermanos, nuestros ojos los tenemos muchas veces puestos aquí en la tierra. Pablo dijo, poner las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque a veces habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Pero muchas veces, hermanos, tenemos nuestra mente y nuestro corazón en estas cosas aquí en la tierra. Cuán a menudo, hermanos, perdemos la vista de Él, hermano. Cuán a menudo, hermanos, nuestra comunión con Dios se mantiene, hermanos, apagada. Muchas veces, si llegamos a pensar en Él, hermanos, nuestro corazón empieza a pensar en otras cosas. Lo vemos, hermanos, lo vemos en la oración. Algunas veces, hermanos, estamos orando, hermanos. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo dijo que debemos orar en todo tiempo. Ahora, no podemos permanecer todos los días o 24 horas al día orando de rodillas. Yo creo que cada persona tiene que tener un tiempo con Dios, un tiempo de rodillas con Dios, orando con Dios en la mañana, en la noche, el mediodía. Pero durante el resto del día, la hermana está cocinando, debe estar pensando en Dios. Está haciendo la tarea con los niños, debe estar orando a Dios. El hombre en su trabajo está trabajando, está haciendo algo, debe estar pensando también en Dios. Todo lo que hagamos, vamos manejando, debemos estar orando a Dios. Dice, orando en todo tiempo. Pero muchas veces, hermanos,
aún en nuestras oraciones empezamos a orar y nuestra mente, hermanos, incluso a veces se duerme la persona orando o está orando por algo y empieza a pensar en otras cosas que ya dejó a Dios ahí solo, porque ni siquiera está meditando en Dios. Y como dice, hermanos, debemos orar en el espíritu, pero debemos orar con el entendimiento. Y a veces ni siquiera tenemos el entendimiento ahí, porque no estamos pensando en Dios. Oh, lo triste, hermanos, es también cuando estamos ahí en la iglesia, hermanos, o estamos ahí en la casa escuchando esta transmisión y en vez de estar pensando en el mensaje, estar pendiente a lo que el pastor está enseñando, a lo que el maestro está enseñando, estamos pensando, nos fuimos por otro lado y medio sermón, hermanos, ni siquiera supimos de qué se predicó. Yo le pregunto a usted, ¿usted está pendiente de lo que se está predicando? ¿Usted está pendiente de lo que se está predicando? Ahí tiene la televisión prendida, el otro hablando allá. Hey, hay que prestar atención, hay que meditar en Dios. Abra su Biblia, a ver. No abre la Biblia, a ver. Le dice la mamá, abre tu Biblia, hijo. Abre la Biblia. ¿Dónde? Y ya el pastor dijo la cita, porque no estaba pensando en Dios. Hermana Mariela nos decía siempre, yo no puedo concentrarme cuando hay alguien aquí hablando o allá el otro se paró. Yo quiero estar pendiente porque si cualquier cosa me puede distraer. Y por eso es importante, hermano, la importancia de la iglesia, que todos estén atendiendo a la palabra de Dios. Pero es triste, la mínima cosa nos distrae. Alguien está atrás y empieza a tocar con el pie la banca, nosotros ya nos distraemos. ¿Qué tan rápido nuestros pensamientos dejan de estar enfocados en Dios y se distraen con cualquier cosa? ¿Qué tan rápido, hermanos? Hay creyentes, hermanos, que se distraen. Hay creyentes, dicen, yo quiero seguir a Dios, pero abandonan a Dios. Vaya conmigo a Jeremías 33, versículo 31. Jeremías 33, versículo 31, hermanos. Mire lo que decía, hermanos. Así hay muchos, hermanos. Nuestros corazones se van en pos de la avaricia, como dice el profeta. 33, versículo 31, hermanos. Perdón, Ezequiel, disculpa. Es el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, versículo 31. Ezequiel 33, versículo 31, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su, ¿qué, hermanos? De su avaricia. Hacen halagos de las cosas de Dios. Pastor, qué buena predicación, pero luego el resto de la semana ni siquiera trata de vivir la predicación. ¿Cómo dijo Santiago? ¿Sois oidores qué? ¿Oidores qué? Olvidadizo. Dice, hacen halagos, pero dice, después se van y se les olvida todo por la avaricia, porque están pensando en otras cosas. ¿Cuándo se va a acabar el mensaje? Quiero ver quién escribió en el Facebook. Quiero ver cuál es la última notificación que me enviaron. Están pensando en otras cosas. Piensa en Dios, medita en Dios, enfócate en Dios, no dejes de estar meditando en Dios. Todo el tiempo debemos estar pensando en Dios. Nuestros pensamientos, hermanos, son tan vagos, son tan vanos, son tan huecos. Piensa en Dios, piensa en lo eterno. Hermanos, en ningún momento dejes de pensar en Dios. Vas conduciendo, si estás pensando en Dios, si estás pensando en el Señor, vas a ser un buen conductor. No te vas a pelear con el de al lado, no te vas a pasar la luz roja, no vas a pasar por una doble línea amarilla, hacer algo incorrecto.
Piensa en Dios en tu trabajo, piensa en Dios en tu casa, pensemos en Dios, pero ese es el problema, hermanos, que pronto, hermanos, nos alejamos. Dijo el profeta, hermanos, que vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti, dice, como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Qué lástima. Qué lástima. Ojalá y pusiéramos la palabra de Dios por obra. Yo escucho muchas veces cuando yo voy a predicar a otro lado, cuando alguien viene a predicar un tremendo mensaje, pues, no porque no lo dice usted, no importa quién se lo diga, pues, hermano. Eso es lo de menos, es irrelevante. Lo importante es que se nos dice, hermano. Pero el punto es, lo estamos poniendo en práctica. El punto es, lo estamos poniendo en práctica. Cuán importante, hermanos, es que nuestros pensamientos estén, hermanos, estén enfocados en el Señor. Oh, hermanos, cuántas distracciones son tan naturales para nosotros cuando estamos ocupados o en alguna cosa, hermanos, que, hermanos, muchas veces, la mínima cosa, hermanos, mira, la mínima cosa nos hace sacar pensamientos sucios. Decimos que estamos pensando en Dios, pero siempre sale, mira, un pensamiento malo. Un pensamiento malo. ¿No? Y hermano, es triste. Cuando sale un pensamiento malo de nuestras mentes, sale del corazón. Es como una persona que no, en su cuerpo no puede, digamos, ¿cómo explico? Hacer funcionar su organismo correctamente. Su organismo correctamente. Es triste, pero a veces salen malos pensamientos. Decía el pastor Jack Hayes, satura tu mente con la palabra de Dios. Satura tu mente con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder pensar correctamente? Vaya por favor conmigo a Colosenses. Vaya por favor conmigo a Colosenses. Capítulo 3, por favor. Versículo 16. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en ¿qué, hermanos? En abundancia y en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por el medio de él. La palabra de Cristo mora en abundancia. El pastor Yahal decía, satura tu mente con la palabra de Dios. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos y saturarlo con la palabra de Dios. Tener altares familiares. Tener tiempos devocionales familiares. Prometemos, hermanos, que nos come la pereza. Que no pensamos y que un día ese niño ya no va a ser un niño. Que un día va a ser un joven y un día va a querer hacer lo que le da la gana. ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque está pensando. Dice la Biblia en Salmo. Y bienaventurado el hombre que aquel, bienaventurado, vaya conmigo por favor, no quiero decir algo que no es correcto, porque no está bien. Salmo 1:1, por favor, Salmo 1:1.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su qué, está su delicia, y en su ley, ¿qué hace, hermanos? Medita de día y de noche. La palabra meditar viene de la palabra rumiar, el rumiar de las vacas. Las vacas, cuando están así en el corral, están masticando, están vomitando lo que ellas comieron durante toda la noche, todo el día, estuvieron pastando. Y ellas están ahí extrayéndole el jugo. Y eso es meditar en la palabra de Dios. Medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Meditamos, hermanos, en la palabra de Dios. Meditamos en Dios. Meditamos en Dios. Aquel pastor, Matthew Henry, cuando fue asaltado, dio gracias a Dios por 4 cosas. Y la última dijo, gracias porque fui yo a quien robaron y no yo quien estaba robando. Estaba meditando en Dios. Estaba meditando en Dios. Hermanos, nuestros pensamientos son vanos. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a caminar con Él, a pensar como Él piensa. Pero muchas veces pensamos como el mundo. Actuamos como el mundo, de forma carnal. Yo me voy a vengar. Yo le voy a decir las cosas como son. Y somos carnales en vez de pensar como Dios y actuar como Dios. La Biblia dice que si hemos sido santificados por la sangre de Cristo, ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora Cristo está gobernando nosotros. Pero tal vez usted no ha sido regenerado, regenerada, y ni siquiera considera la Biblia. Ay, me parece aburrido el mensaje. Ay, me parece aburrido ahí la enseñanza. ¿Qué quieres? ¿Una iglesia que hace un espectáculo de payaso? Hay muchas iglesias hoy en día, hermano, en las que hacen puro drama, puro show, que la gente está muerta espiritualmente. Pero alguien que piensa en Dios, que ha nacido de nuevo, ha sido regenerada, piensa en la palabra de Dios, medita y dice, gloria a Dios. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Tal vez usted no ha sido regenerado, ese es su problema. Tal vez usted todavía está en esa vieja naturaleza y necesita tener ese nuevo nacimiento. Jesús dijo, el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta persona, este religioso, como tenía su mente solamente en este mundo, dijo, ¿cómo voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Estaba pensando en cosas terrenales, pero eso estaba pensando en la eterna. Tal vez usted no ha nacido de nuevo. Necesita venir a los pies de Cristo. Venir a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por su palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a pensar y a meditar en ti. A no dejarnos llevar por rumores y por cosas. O si muchas veces el enemigo, el diablo, lanza ataques. Pero si estamos pensando en Dios, si desarrollamos una vida pensando en Dios, meditando en Dios, vamos a actuar como Dios quiere. Vamos a alabar siempre el nombre del Señor por cada cosa, por la providencia de Dios. Vamos a exaltar su nombre. Cuando nos viene un infortunio, cuando nos visita el mal, podemos pensar, tal vez me ha venido esto, porque Dios me está disciplinando, porque Dios quiere que yo le obedezca, quiere que yo le busque. A veces pensamos, cuando vienen las riquezas, o tengo oportunidad de hacer riqueza, voy a hacer riqueza, y me olvido de Dios. Y después vienen las consecuencias. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre, Señor, gracias por su palabra. Ayúdanos a tener pensamientos correctos. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a tener una actitud. Nada más meditando
en lo que nos decía la hermana Mariela. Ella daba gracias a Dios. Ella dice, tantos años he vivido con salud. Y si pierdo la facultad de una cosa u otra, he vivido tantos años con salud. No permitió que las circunstancias afectaran su manera de pensar. Gracias, Señor, por ese ejemplo. Y tal vez hemos estado viviendo este tiempo de la pandemia. Debemos dar gracias porque hemos tenido muchos años que nunca una situación así ha venido a nuestro país. Y ahora estamos así. Pues, gracias por todos los años que hemos vivido, que hemos estado bien, que hemos tenido paz. Estamos viviendo un tiempo diferente, pero aún así hay muchas razones por las cuales dar gracias a Dios. Señor, ayúdanos a siempre a meditar en ti, en cada momento, bajo cualquier circunstancia, para poder caminar contigo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, esta es una enseñanza de la serie Nuestros Pensamientos, cuidando nuestros pensamientos. Si queremos caminar con Dios en este año 2021, tenemos que alinear nuestros pensamientos con Él. Dijo el Señor, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. No. Entonces, si yo quiero andar con Él, yo tengo que alinearme con Él. Yo tengo que pensar como Él piensa. Yo tuve muchas amistades, diferentes amistades a lo largo de mi vida. Y veía algo que no me gustaba en alguien y ya yo me pensaba apartar. Y me unía con aquellos que yo piensan como yo. Cuando yo vine a Cristo, empecé a alejarme de ciertas amistades y empecé a buscar amistades en la iglesia que querían buscar al Señor. Aún dentro de la iglesia había jóvenes que yo lo veía que no caminaban con Dios. Yo empecé a buscar, eso no me conviene, yo voy a buscar a aquellos que están más serios con Dios. Y así es nuestra relación con Dios. Tenemos que buscar y pensar como Dios piensa. Él no se va a moldar a nosotros nos tenemos que amoldar a Él. Y para eso Él nos dejó este bendito libro. Entonces, hermanos, es uno de los mensajes de la serie que estamos dando este mes, cuidando nuestros pensamientos para caminar con Dios. Vamos a tener pues un tiempo para agradecer al Señor. Así despedimos ya la transmisión con el canal de YouTube. Queremos dar un tiempo para